En esta clase vamos a repasar la constitución de los distintos conjuntos de números, los naturales, enteros, racionales y reales. El primer conjunto de números que los aprendemos de chicos, alrededor de los 3 años, surge la necesidad de contar o de numerar. Los números que utilizamos para contar, para numerar y también para ordenar, primero, segundo, tercero, es lo que constituye el conjunto de los números naturales, cuya notación simbólica, se acuerdan que es la letra N mayúscula, y los numeramos, cuando los nombramos lo que sería una forma por extensión de definir el conjunto, es numerarlos en el orden en que los nombramos normalmente y puntos suspensivos al final, indicando que siempre podemos agregar un natural más al último que nombremos, simplemente con sumar la unidad. Una forma práctica de trabajar con los números es representarlos en la recta numérica, para lo cual se dibuja una recta, se marcan puntos a la misma distancia, eligiendo una unidad adecuada, y se le hace coincidir a un punto de ellos, a cualquiera, con lo que sería el origen, y a partir de ese origen se va contando 1, 2, 3 sucesivamente, y entonces a esos puntos marcados a igual distancia se les va haciendo coincidir sucesivamente uno de los números naturales. De tal manera que, como los puntos de la recta son infinitos y los naturales también, cada número natural queda ubicado en un único punto de la recta una vez que hemos elegido el origen y lo que llamamos la escala, la unidad que me indica la distancia elegida y cuánto representa. Puedo ir de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100, etc. Pero una vez que elijo esa escala, ya queda determinado a lo largo de toda la recta. Si yo voy como acá de 1 en 1, el tercer punto marcado luego del origen sí o sí tiene que ser el 3. No puedo marcar el 1, el 2 y luego el 10 porque a mí me queda práctico. Lo que podemos es hacer un cambio de escala o también como si sacáramos una foto a otro sector de la recta numérica. El conjunto de los números naturales es insuficiente para nombrar otras informaciones que nosotros también damos en forma numérica. La primera ampliación del conjunto de los números naturales es cuando al conjunto de los números naturales le unimos sus opuestos y el cero, y constituye el conjunto de los números enteros, que lo designamos con la letra Z. Por lo tanto, Z es la unión de los opuestos de los naturales, el conjunto formado por el elemento 0 y el conjunto de los números naturales anteriormente nombrado. Es decir, a lo que teníamos, 1, 2, 3, etc., agregamos el 0 y agregamos los negativos, que son, como decíamos, los opuestos de los naturales. También para ubicarlos en la recta numérica, ahora vamos a hacer coincidir al 0 con el punto que antes designábamos al origen, y hacia la izquierda, en el orden que los nombramos, los opuestos de los naturales. El opuesto del 1, el menos 1, el opuesto del 2, el menos 2, y así sucesivamente. La siguiente ampliación del campo numérico la realizamos en el momento de necesitar nombrar puntos intermedios de la recta, o partes de enteros, que es lo que conocemos justamente como fracción. Fracción significa parte. Cuando agregamos a los enteros las fracciones, lo que obtenemos es el conjunto Q de los números racionales. Un número racional lo definimos como un cociente entre dos números enteros. Recordemos que por ser un cociente, el entero del denominador no puede ser 0 porque no está definida la división por 0. Entonces, cualquier número racional es un cociente, una división de dos números enteros
siendo el denominador siempre distinto de 0. Y al agregarlos en la recta numérica van a quedar en forma intermedia o bien coincidiendo con los números enteros. Si nosotros hacemos como una especie de zoom al sector de la recta entre el 0 y el 1, por ejemplo, acá vemos que está ubicado el 4/7. Para ubicar el 4/7 hay que dividir en partes iguales ese segmento entre 0 y 1, según indica el denominador, es la cantidad de partes en que se divide el entero, entonces se divide en 7 partes iguales, y el numerador indica cuántas de esas partes son las que se consideran, siempre arrancando, empezando a contar desde el 0. Entonces contamos 4 y el punto de la recta numérica determinado de esa forma es el que corresponde a la fracción 4/7. De tal manera que al agregar los números racionales vamos completando la recta numérica, aunque todavía quedan agujeritos, es decir, puntos de la recta numérica a los cuales no los puedo hacer corresponder ni con un natural, ni con un entero, ni con un racional, porque son los que llamamos números irracionales. Los números irracionales no pueden, justamente, irracional quiere decir eso, no racional, no pueden ser expresados como un cociente entre enteros. Y en general son números que si los escribimos en forma decimal, tienen una cantidad infinita de decimales no periódica, porque no pueden transformarse en números racionales. Algunos de esos racionales se denominan construibles y los podemos ubicar gráficamente en la recta mediante la aplicación del teorema de Pitágoras. Acá hay un ejemplo. Para ubicar el irracional raíz de 2, construimos un triángulo rectángulo cuyos catetos midan la unidad. Entonces 1 y 1 sería la representación que tenemos acá. En esas condiciones, aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa mide raíz de 2. Por lo tanto, esta distancia raíz de 2 desde el 0 la ubicamos en la recta numérica, y en el punto de la recta que coincide con el otro extremo del segmento, queda representado el número raíz de 2 en la recta. Obviamente que si nosotros calculamos raíz de 2, sabemos que es un número que sus primeras cifras son 1,41, etc. Entonces, si la construcción está bien realizada, vamos a observar, cuando dibujamos el triangulito y con el compás transportamos el segmento construido sobre la recta, vamos a ver que el punto determinado está obviamente cercano al 1,5. Recordemos que los números racionales pueden escribirse también como un desarrollo decimal. Como dice acá, los racionales se caracterizan por tener un desarrollo decimal cuya expresión solo puede ser de 3 tipos. Exacta o finita, la parte decimal tiene un número finito de cifras. Por ejemplo, 8/5 corresponde a 1,6. El número tiene un solo decimal. Termina, podríamos decir de alguna manera, ahí. Expresión exacta o finita. Periódica pura, toda la parte decimal se repite indefinidamente. Por ejemplo, el 1/7, si nosotros hacemos la división a mano o en calculadora, vamos a ver que da por resultado este número, en donde fíjense que el 14, 28, 57 se va a repetir indefinidamente. Al resolver la división 1 dividido 7, lo que vamos a observar es que se empieza a repetir el resto, por lo tanto el mismo número en el cociente vuelve a dar otro resto repetido y así sucesivamente. Por lo tanto, se indica con puntos suspensivos que este número siempre puede seguir agregándosele una cifra más. Y la otra forma es la periódica mixta, en donde no toda la parte decimal se repite, sino que hay algunas cifras no periódicas, las llamamos, y otra cifra periódica. Por ejemplo, el 1/60 corresponde al 0,01666, etc., que lo escribimos
los números decimales periódicos, indicando con un arquito en lugar de repetir las cifras. Podemos transformar el número decimal a fracción, si es finito, transformándolo en una fracción decimal, ¿no? El 1,6 en realidad es un entero 6 décimos o bien 16 décimos. Una vez que obtenemos la fracción decimal, digamos la reglita para construirla es, en el numerador de la fracción escribimos el número sin la coma. Y en el denominador escribimos el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. El 16 décimos es el 1,6 decimal, que si lo simplificamos es la fracción irreducible equivalente a 8 quintos. Ahora, tanto si los decimales son periódicos puro o mixto, nunca el denominador es la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, el número que tenemos, 0, 14, 28, 57, si lo queremos expresar como fracción, también la reglita es, en el numerador escribimos todo el número, sin la coma, sin el arco, el 0 no hace falta escribirlo, ¿no es cierto?, porque nos quedaría a la izquierda de un número entero, y en el denominador, un 9 por cada cifra que el número tenga bajo el periodo. Acá el periodo tiene 6 cifras, entonces el denominador tiene 6 nueves. Si ustedes resuelven esta fracción, van a ver que, esta división, mejor dicho, el resultado es el decimal periódico del cual estábamos hablando. Y si el número decimal periódico es mixto, la regla para obtener la fracción es, escribimos en el numerador el número decimal completo, sin coma, sin el arco, 0016, lo cual sería 16, por supuesto, y le restamos todo lo que es parte no periódica, o sea, del arco a la izquierda, todo lo que figure. En este caso, a la izquierda del arco, 001. Como decíamos recién, 0016 es el número 16, 001 es el número 1. Y en el denominador comenzamos, parecido al anterior, un 9 por cada cifra que esté bajo el periodo. Acá, abajo del arquito, hay una sola cifra, entonces va un solo 9. Seguido por tantos ceros como cifras decimales no periódicas tenga el número. Acá hay 2 decimales, por lo tanto, corresponden 2 ceros. Fíjense que este caso es parecido a estos dos, una combinación de estos dos. Entonces, pasamos en limpio, 16 menos 1 sobre 900 o 15 sobre 900. Siempre una vez que obtenemos la fracción, lo que hacemos es simplificar para obtener la fracción irreducible. Y por último está, que a veces es necesario trabajar con los números mixtos, 2 kilos y cuarto de pan, por ejemplo. Entonces, 2 y cuarto es 2 enteros y un cuarto más, o sea, 2 más un cuarto. Por lo tanto, resolvemos esta operación entre fracciones, esta suma, y así obtenemos la fracción correspondiente al entero, al número mixto. Y en el caso de los números irracionales, por ejemplo, raíz de 2, si lo escribimos en forma decimal, estas son sus primeras cifras, pero es un número de infinitas cifras decimales no periódicas, como decíamos recién, no es racional. Otra clase de número es pi, algunos números así de geometría, como este, que es la relación, en el caso de pi, entre el perímetro de la circunferencia y el radio, o sea, la cantidad de veces que el diámetro o el radio de la circunferencia entra en su circunferencia, en la longitud. Pi es la cantidad de veces que el diámetro puede ser colocado a lo largo de la circunferencia. El número e, que lo encontramos resolviendo una sucesión, un límite. El número phi, que es otro número que lo podemos relacionar con la geometría, o el número de oro, que seguramente han estudiado, en forma
como irracional lo escribimos de esta manera, 1 más raíz de 5 sobre 2, que si lo transformamos en número decimal, estas son sus primeras cifras, y como decimos anteriormente, continúan, son infinitas, por lo tanto lo indicamos con los puntos suspensivos. Esta es otra clase de número irracional que lo podemos construir como con una regla que a mí me asegure dos cosas: que no termina, o sea que siempre se puede agregar una cifra, y saber qué cifra voy a agregar. Fíjense, en este caso, si analizamos y miramos bien el número, fíjense, 3,5, 10, 15, 20, o sea, voy de 5 en 5 en las cifras que agrego. Por lo tanto, después de esta, las cifras que seguirían serían 50, 55, etc. Y así sucesivamente. De este modo, con la regla que se le ocurra a cada uno, podríamos nombrar infinitos de estos números irracionales también. Fíjense que hay de distintas clases, entonces. En general, se clasifican en dos tipos: los irracionales algebraicos, que se obtienen por resolución de ecuaciones algebraicas, y los irracionales trascendentes, que justamente provienen de funciones trascendentes no algebraicas, que son las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, o este otro tipo, como decíamos anteriormente. Todo esto que estamos repasando, toda esta teoría, ustedes la tienen en los PDF, en los documentos que los profesores les han explicado, que corresponden al libro que se editó en Ingeniería hace unos años, que lo pueden consultar. De esta manera logramos completar la recta numérica y llegar a la ampliación mayor del campo numérico, que es el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está constituido por los racionales, unión los irracionales. Con diagramas de Venn lo podemos expresar de esta manera. En un diagrama cerrado tenemos todos los números reales, una parte de ellos son racionales, la otra parte son irracionales. La recta numérica ahora sí queda completa, sin ningún agujerito. ¿Por qué? Porque a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. Y cualquier número real tiene una única ubicación en la recta numérica. El conjunto de los números reales tiene algunas propiedades que lo caracterizan. Es un conjunto infinito, es decir, no podemos determinar la cantidad de números reales. No tiene ni primero ni último elemento. Siempre podemos agregar a derecha e izquierda un elemento más. No confundamos estas dos propiedades, porque yo les doy un ejemplo. Puedo hablar del segmentito de recta, es decir, del subconjunto de reales entre 4 y 5 nada más, y en este segmentito el 4 es el primer elemento, el 5 es el último elemento, y sin embargo, entre medio hay infinitos números. ¿Por qué? Porque siempre puedo agregar uno más entre medio, que es la otra propiedad que se llama densidad. Pero entonces, no es lo mismo decir que el conjunto es infinito a decir que no tiene ni primero ni último elemento. De paso nombramos esta otra característica de los números reales, también la tienen los racionales. Entre dos números reales siempre existe otro número real. O lo que es lo mismo decir, no puedo establecer ni cuál es el siguiente ni cuál es el anterior de un número real cualquiera. Esto va a generar, si se acuerdan, la necesidad de trabajar con intervalos numéricos, el ejemplo que yo les daba acá, de los cuales en otra clase hablaremos. La completitud, que es lo que yo les decía anteriormente, los números reales completan la recta numérica. A cada punto de la recta le corresponde un número real. Cada número real tiene su correspondiente punto sobre la recta numérica. Imagínense gente que entra a un cine, las butacas quedan todas completas, no queda ninguna butaca vacía, no queda ninguna persona de pie. Es un ejemplo nada más, porque ahí estaríamos hablando de un conjunto acotado y no infinito, ¿no es cierto? Pero como para darnos una idea del significado de la completitud. Y la última propiedad, está totalmente ordenado por la relación de menor o igual
es decir, entre dos números reales se cumple una y solo una de las siguientes afirmaciones. El primero es menor que el segundo, o bien el segundo es menor que el primero, o bien son iguales. Esto es lo que llamamos también el postulado de las tres posibilidades, o ley de tricotomía, que es lo que nos permite comparar entre sí dos números y nos permite justamente ubicarlos en la recta numérica. Es una forma muy práctica el trabajar en la recta numérica, por ejemplo, para comparar números. Me paro en cualquier sector de la recta, en cualquier número, en el 2, en el -2, en cualquiera, y cualquier número que quede a la derecha va a ser mayor que -2. Cualquier número que quede a la izquierda va a ser menor que -2. Es muy útil, les decía, esta manera de pensar, ubicándonos en la recta, sobre todo cuando tenemos que comparar dos negativos entre sí, que en realidad el menor de los negativos, fíjense, es el que queda a la izquierda, es el que tiene mayor valor absoluto. -3 es menor que -2. Pero si lo comparamos de esta manera, no tenemos lugar a dudas. De esta manera queda completa la organización de los números en sus distintos conjuntos numéricos, lo cual es sumamente importante a la hora de resolver operaciones, de resolver problemas, de plantear y resolver situaciones de la vida real, porque determinado problema puede o no tener solución según las condiciones de las que estemos hablando. Por ejemplo, 3 dividido 2. Si yo tengo que ubicar 3 personas en 2 grupos de igual cantidad de personas, eso no va a tener resultado, no tiene sentido. En cambio, si yo tengo que repartir 3 pesos entre 2 personas, le doy 1,5 pesos a cada uno y ahí sí tiene sentido. Por lo tanto, los distintos conjuntos numéricos tienen que ver con lo que los números representan y con la situación que estamos queriendo resolver. Este es un esquema que repite lo mismo que estuvimos comentando recién. Los números naturales con el 0 y los opuestos de los naturales, que llamamos negativo, forman los números enteros. Cuando a los enteros le unimos, le agregamos los fraccionarios, sean positivos o negativos, lo que obtenemos es el conjunto de los números racionales, que recuerden, tienen una escritura fraccionaria o también una escritura decimal. Para las operaciones, normalmente trabajamos en forma fraccionaria, porque es muy complicado y en realidad no es posible cuando trabajamos con decimales periódicos, por ejemplo, resolver las operaciones. Los transformamos en fracciones y ahí resolvemos. Cuando a los racionales le unimos los números irracionales, lo que obtenemos es el conjunto de los números reales, con los cuales, como decíamos, completamos la recta numérica. Hasta acá esta primera parte. Cualquier duda, consulta, pedido, aclaración o si necesitan alguna corrección, pueden contactarme a la dirección del correo electrónico o también mandar alguna sugerencia si necesitan que les ofrezcamos alguna otra cosa más. Mucha suerte.